Bueno, si os parece, vamos empezando. Venga, venga, pues empiezo yo. Voy a presentar a Quique. Nada, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al espacio de aprendizaje compartido, que es, bueno, un pequeño espacio virtual en esta época que pusimos en marcha pues, para ir compartiendo saberes que si de otra manera pueden quedarse en lo privado bueno, en otros espacios, ¿no? Y aprovechando ahora pues que existe esta herramienta virtual y cuando no exista, bueno, cuando exista, cuando termine esto, pues espero que lo pasemos a formato presencial, pues hemos establecido este espacio pues, para compartir ese tipo de conocimiento colectivo que tenemos guardado, ¿no? Entonces, hemos hecho ya varias. La de hoy pues tenemos como invitado, como ponente a Quique Gallar, que es miembro del Partido de Trabajo Democrático y redactor jefe de La Mayoría Online, aparte de otras muchas cosas. También forma parte de la directiva de Somos Oviedo y nos va a hablar sobre ecología y trabajo, sobre ecología y clase trabajadora. Sin más, bueno, anunciaros también que la semana que viene tenemos, seguramente, aunque falta por confirmar, será sobre asociaciones de vecinos, una mesa redonda con asociaciones de vecinos. Así que estad atentos a nuestras redes sociales, que lo anunciaremos seguramente pues eso, hacia el lunes o el martes de la próxima semana. Así que nada, sin más, Quique, cuando quieras, adelante. Vale, pues bueno, primero buenas tardes, se me oye, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas y gracias por contar conmigo para esta sesión. Bien, yo mi intención con esto no es tampoco ni sentar cátedra sobre nada, ni plantear un asunto de manera infalible y tal, ¿vale? Voy a dar unas pequeñas claves de cómo veo yo esta cuestión, cómo lo vemos nosotros en el PTD. Y yo casi me daría con un canto en los dientes si de esta sesión salimos diciendo, oye, pues esto que parecía tan fácil igual no es igual es más complicado, ¿no? De lo que parecía, ¿vale? Básicamente lo que voy a intentar es problematizar. Luego que podamos debatir, ¿vale? Porque ya tengo son 10 diapositivas nomás, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y bueno, para que podamos hablar. Vale, yo parto de un axioma inicial, una premisa, ¿vale? Que es que yo entiendo que en el tema vamos a ejemplificar mucho con el tema del cambio climático porque es como lo más gordo que hay, ¿no? Como lo que tiene más impacto y tal. Aunque los problemas medioambientales son muchos más que esto, pero es como lo más gordo. Bien, el cambio climático, yo parto de la premisa de que no hay una discusión ya sobre eso, vamos, es un hecho constatado. Bueno, pues puede haber gente que tenga otro tipo de opiniones, ya sabéis que hay, bueno, pues todo tipo de polémica sobre esto y tal, pero yo parto de la premisa de que ya está cerrado, o sea que es un hecho contrastado, ¿vale? Bien, los objetivos que marca el Acuerdo de París, que ya sabéis que para 2050 hay que llegar a unos niveles de reducción de las emisiones para que las emisiones de CO2 para llegar a este efecto invernadero, para que la atmósfera no se caliente, o sea, no se caliente el ecosistema mundial más de una determinada cantidad, ¿vale? Pues sobre la que se calcula que luego empezarían a haber problemas mucho más serios de los que ya hay, ¿vale? Bien, eso es un objetivo que hay que cumplir y sí o sí, ¿vale? No hay cuestión sobre eso, no hay debate desde mi punto de vista. Y tenemos una ventana temporal muy reducida de 2 o 3 décadas para conseguir eso. Y desde mi punto de vista, eso requiere también sí o sí una movilización masiva de capitales para poder hacerlo, ¿vale? Esa es de la premisa de la que parto, ¿vale? El panel intergubernamental del cambio climático, ¿vale? Lo dice rotundamente, ¿vale? Ellos dicen que hay que instituir inmediatamente, y abro comillas, cambios rápidos de largo alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, cierro comillas. Un científico del clima que se llama Kevin Anderson, ¿vale? Es muy importante e influyente, también dice, abro comillas,
cuando realmente miras los números detrás del informe, miras los números con los que sale la ciencia, entonces estamos hablando de una revolución completa en nuestro sistema energético. Y eso plantea preguntas muy fundamentales sobre cómo manejamos nuestras economías, ¿vale? Bien, yo creo que está claro la dimensión del proyecto y la escala de la movilización de capitales, pero además es una movilización de capitales hacia un tipo de inversiones que tienen o baja rentabilidad o nula rentabilidad en algunos casos, ¿vale? Con lo cual eso levanta serias dudas sobre que el capital privado vaya a hacer esas inversiones, ¿vale? Esa es la primera cuestión, la primera idea. Bien, la segunda idea es que yo creo que en general en el movimiento ambientalista, ecologista, en la izquierda ecologista o en la izquierda que tiene sensibilidad a estas cuestiones, más o menos yo creo que hay un consenso, quizá con mayor grado de precisión, más explícito, menos explícito, pero hay más o menos una idea general de que de alguna forma el sistema capitalista, entendido como el sistema como una propiedad privada de los medios de producción, sería la principal barrera de entrada a los cambios que necesitaríamos hacer, ¿vale? Pero que el cambiar este sistema también requiere una lucha masiva de fuerzas sociales, ¿vale? A escala masiva. O sea, tienes que organizar un ejército social muy grande, con una capacidad de presión política y social muy grande, para poder obligar al capitalismo o a los capitalistas a hacer las transformaciones económicas que necesita, ¿vale? Este movimiento social debería tener debido a las dimensiones de la lucha a la que te vas a lanzar, debería tener un alto grado de organización y debería tener una base social muy amplia, de masas, ¿vale? De miles y miles de personas. En la historia, digamos, del capitalismo, la mayor amenaza ha venido de los movimientos de masas que tenían una gran capacidad disruptiva de la producción, del proceso de acumulación de capital, principalmente del movimiento sindical organizado de masas. Eso durante la historia del capitalismo y yo creo que de alguna manera la clase obrera sigue manteniendo, por lo menos de forma potencial, ¿vale? Subrayo esto de potencial, sigue teniendo la capacidad de cortar y paralizar ese proceso de generación de ganancias para el capital desde dentro, ¿vale? Sigue teniendo esa posibilidad potencial, ¿vale? Otra cosa es que no esté activada, ¿vale? Pero potencialmente lo tiene. Vale, entonces yo creo que estas son también cuestiones que sitúo ahí delante que creo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Ante esta disyuntiva, que es la movilización masiva de capital y la necesidad de generar un movimiento de masas capaz de obligar a esa movilización masiva de capitales, obligar a la iniciativa privada a hacer esa movilización de capitales o en su caso, o en caso de que no sea posible, sustituir a la iniciativa privada, donde por lo menos una parte del movimiento ecosocialista o socialista entendemos que la clase obrera debería cumplir un papel fundamental por su posición estratégica en la economía. Yo creo que básicamente hay 4 enfoques sobre este problema en la actualidad, ¿vale? Cada uno de estos enfoques tiene su propia intrahistoria, su historia intelectual, su narrativa, viene, bueno, pues las ideas políticas tienen una historia y se han desarrollado y obedecen también a dinámicas sociales, ¿no? El hecho de que unas se hayan hecho hegemónicas o no, pero bueno, no quiero entrar en ese debate. Yo en principio entiendo que en el espectro de enfoques posibles ante el problema de la necesidad de movilizar grandes masas para la lucha contra el cambio climático, vale, bueno, si os fijáis ahí pongo un espectro, ¿vale? Un espectro, digamos, lumínico. Con eso lo que quiero indicar es que no es mi pretensión aquí encasillar a nadie, ¿vale? Es decir, de esto es así, 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 sino quiero marcar 4 tendencias principales, ¿vale? Entre cada uno de esos grandes grupos hay todo un montón de matices, ¿vale? Eso, quiero que no haya confusión sobre eso, ¿vale? Uno muy, bueno, se oye mucho hablar de un enfoque del que se oye mucho hablar
pero yo creo que realmente en la práctica tiene poca funcionalidad política, es el tema del ecologismo de los estilos de vida, basado en la responsabilidad individual, ¿no? Es toda esta historia de, bueno, pues el cambio climático es un gran problema y yo lo resuelvo, pues depende de cada uno de nuestras dinámicas de consumo, de cómo gastamos el dinero, de si reciclamos, etc, etc, etc. Como que pone el acento en eso, ¿vale? Luego también tener en cuenta que están mezclados, pero poner el acento en ese. Otro sería el ecologismo de los, que yo llamo de los medios de vida, donde hace mucho hincapié en, por ejemplo, en las luchas concretas de comunidades contra agresiones medioambientales, que además porque ponen en peligro sus medios de vida, ¿vale? Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando vemos luchas, por ejemplo, de los indígenas o luchas, por ejemplo, en países como Colombia contra la explotación abusiva, bueno, determinadas cuestiones. Aquí, por ejemplo, podríamos tener todas las luchas con el tema de las minas de oro en el occidente de Asturias, con este tipo de enfoques de la lucha ecologista, ¿vale? El tercero, que yo creo que es el mainstream, es el principal, ¿vale? Es el que más peso tiene, ¿vale? No sería el de que de alguna manera viene a decir hay que avanzar, pero hay que avanzar sin dejar a nadie atrás, ¿vale? Básicamente lo que plantea es que hay que impulsar medidas legislativas, fiscales, regulatorias, desde el Estado, desde la presión política en el Parlamento, todo esto. Pero bueno, pero no dejemos a nadie atrás, ¿no? El impacto que pueda tener sobre la clase trabajadora o sobre el empleo, las medidas regulatorias y fiscales en cuestión ambiental, bueno, pues hagamos políticas también para intentar compensar eso, ¿vale? De alguna manera yo creo que este enfoque lo que hace es minorar ese problema que señalábamos de la acumulación de un bloque social masivo, ¿vale? Y que incorpora a la clase trabajadora. Y el cuarto gran enfoque que yo contemplo es bueno, yo lo llamo de esa manera, ecologismo de la clase trabajadora, o llámalo de mayorías, de masas. Realmente la etiqueta pongamos cada uno la que nos dé la gana, ¿vale? En principio, bien, es un poco el que voy a explicar, ¿vale? ¿Por qué? Porque los otros tres primeros enfoques, el del estilo de vida, medios de vida y el de la minoración, yo creo que en la práctica y de una manera objetiva, ¿vale? Subjetivamente, posiblemente hay gente que pueda pensar que, no sé, comprando verduras de la huerta de al lado de casa, pues ya está haciendo la revolución, pero sabemos que las cosas son más serias, ¿no? Que son más graves. Pero subjetivamente hay gente que puede pensar que esa es su contribución y que eso es la forma de cambiarlo, ¿vale? Ahí no nos metemos a la subjetividad de cada uno. Pero yo entiendo que objetivamente esos tres enfoques en la práctica suponen abandonar las luchas por movilizaciones o por transferencias masivas de capitales desde los capitalistas hacia la clase trabajadora y las clases populares. En la práctica implican eso. Y ergo, la lucha por parar el cambio climático y por cambiar el sistema, ¿vale? Porque yo no creo que sea posible parar el cambio climático si no somos capaces de generar esa movilización masiva de capitales, ¿vale? Esa es un poco la premisa básica. Entonces empiezo a desarrollar lo que sería el cuarto enfoque, que es un poco el que, desde mi punto de vista, es el más interesante, ¿vale? Vale, este enfoque tiene varios aspectos. Uno muy importante es que la narrativa sobre la responsabilidad de clase en la situación medioambiental que tenemos en el planeta, o sea, sobre esa responsabilidad, sobre si la responsabilidad es de unos, de otros, si es de todos, ¿vale? Yo creo que hay que tener una narrativa totalmente alternativa que enfoque y culpabilice claramente a las grandes empresas, a la dinámica del capitalismo, y hay una clase social responsable de que las cosas sean en este momento, que son los que dirigen, ¿vale? Y son los que tienen el poder. Pero que eso es fundamental. Enfocamos también la necesidad de que tener una base social diversa y amplia, ¿vale? De grandes masas, ¿vale? No valen pequeños grupos de interés haciendo presión, haciendo lobby, ¿vale? Tienes que ir a una dinámica de masas mucho más amplias, de grandes masas movilizadas. Nos preguntamos siempre, cuando planteamos reformas desde el punto de vista medioambiental,
qué construcción de contrapoder estamos haciendo, ¿vale? Cómo va a quedar la correlación de fuerzas sociales en el caso de que obtengamos una victoria en el planteamiento de una reforma o de una lucha, ¿vale? Contemplamos el Estado como un espacio de lucha en el que en determinadas circunstancias nos podemos ayudar, ¿vale? No rechazamos el aprovecharse del Estado para determinadas cuestiones. Las demandas del movimiento ecologista, que son justas y son específicas de ese movimiento, las integramos de manera cualitativa, ¿vale? Y voy a explicar a qué me refiero con esto de integración cualitativa. Significa que tenemos en cuenta las demandas del movimiento, sus valoraciones, sus elaboraciones políticas, sus trabajos teóricos, pero no subcontratamos esa política en el movimiento ecologista, ¿vale? No la delegamos en el movimiento ecologista y entonces simplemente adoptamos como organización política o el movimiento político que se dé, el partido político que sea el que impulse este enfoque, no lo integras y lo subcontratas. En plan, ¿qué decimos nosotros sobre el medio ambiente? Pues lo que dice este movimiento concreto o esta asociación ecologista, tal, sino que tú evalúas esas cuestiones, las procesas políticamente en los órganos de dirección del partido y a partir de ahí elaboras una cuestión que la encajas en una estrategia más amplia. Vale. Luego os voy a poner un ejemplo de la aplicación concreta de esto, ¿vale? Cómo es una cuestión problemática que puede generarnos contradicciones. Por supuesto, ponemos el foco en la redistribución de la riqueza creada y el foco también en la democracia política y económica, o sea, en cómo se toman las decisiones sobre qué se produce, qué no se produce, por qué, en qué cantidades, ¿vale? Eso nos lleva a incorporar elementos de control público de las grandes empresas, por ejemplo, o control democrático también del funcionamiento de las empresas. ¿Vale? Que sean los propios trabajadores y la sociedad la que tome decisiones de cuántas toneladas de acero o cuántos carriles bici o bicicletas se hacen o cuántos coches. Eso es una de las cuestiones clave también del enfoque, ¿vale? Un análisis de clase de este tipo de planteamientos siempre se basaría no en el agregado de la sociedad, de la riqueza social o si necesita crecer o disminuir, sino que en la sociedad hay una serie de divisiones de clase conflictivas donde hay unos pocos que tienen demasiado y la mayoría tienen muy poco, ¿vale? Entonces eso nos lleva a lo que es la redistribución, ¿vale? Versus otro tipo de planteamientos que también, bueno, yo creo que son minoritarios, pero suena mucho, que es toda la movida del decrecimiento y todo eso, que los que estéis un poco al tanto de estas historias, pues os sonará, ¿vale? Que es un planteamiento interesante, pero bueno, también tiene cosas debatibles, lagunas, bueno, bien. Vamos a ver un enfoque concreto de este tipo de política, que es algo, además, que lo tenemos todos en boca últimamente, ¿vale? Es como la etiqueta de moda, ¿vale? Y es el Green New Deal, ¿vale? Vale, aquí es muy importante también aclarar de qué estamos hablando, ¿vale? Porque el Green New Deal, yo creo que a esta etiqueta, a este significante vacío, se está sumando mucha gente, ¿vale? Bueno, pues desde gente que tiene perspectivas ecosocialistas hasta gente que, bueno, pues la presidenta de la Comisión Europea, gente de carácter neoliberal, ¿vale? Es como la típica cosa que ponemos aquí y que queda muy bien, ¿no? Esto guarda un poco de relación con esa política de no, hay que avanzar en políticas medioambientales, pero reconocemos que eso tiene contradicciones con toda la cuestión de los empleos, de las comarcas que dependen de determinadas producciones industriales, todo eso. Pero bueno, hay que avanzar, ¿vale? Entonces ya vamos a hacer algunas políticas para no dejar a nadie atrás, pero hay que avanzar, ¿vale? Eso es mainstream hoy en día y que yo creo que incluso dentro de la propia izquierda, ¿vale? Ese tipo de enfoques y me parece complicado eso. Además que yo creo que eso no tiene nada que ver con el Green New Deal, ¿vale?
Bien, el Green New Deal, tal y como se plantea en Estados Unidos, como lo plantea la gente de, bueno, la gente de la izquierda del del Partido Demócrata, de Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, toda esa gente que fueron los que empezaron un poco con el planteamiento este. Básicamente tiene 3 ejes. Uno es un programa masivo de descarbonización de la economía, masivo, ¿vale? Mucho más ambicioso de nada de lo que estemos hablando ahora mismo en Europa, en nuestro país, pero eso va acompañado de un programa de empleo garantizado que literalmente es, abro comillas, para cada persona de los Estados Unidos, para cada habitante, un salario capaz de sostener a una familia. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Eso no es lo que está hablando aquí la ministra, ¿vale? De tal, ni lo que habla, yo creo, mucha gente de la que está sumándose a este rollo del Green New Deal, ¿vale? Yo eso quiero llamar la atención por esa cuestión porque yo creo que hay veces que hay que pedir aclaraciones, ¿vale? De qué estamos hablando. Y luego ellos hablan también de cosas que, a ver, aquí igual no lo notamos tanto porque ya hay conquistas sociales que ya las tenemos, ¿vale? Pero en Estados Unidos pues plantean que haya vacaciones pagadas, que haya permiso de cuidados familiares, seguro médico, pensión de jubilación, también para cada persona de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces estas 2 patas sociales de empleo y medioambientales de descarbonización masiva, eso es el Green New Deal, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para que no nos den gato por liebre, ¿vale? Con la etiqueta y con el eslogan. Vale. El Green New Deal tiene un problema, tal y como lo plantean los americanos, que requiere concesiones masivas por parte de la clase capitalista para poder hacer eso. Muchas de las concesiones, quizá no tan ambiciosas como ellos las plantean, pero en parte, las hemos conseguido en Europa durante el siglo XX a base de luchas sociales muy duras, ¿vale? Muy duras, durante muchos años, movilizando muchas fuerzas. Bueno, esas son muchas de las cosas que consiguió el movimiento socialista y la izquierda en Europa, ¿vale? Y requiere un movimiento de masas de esa categoría, por lo menos, ¿vale? Capaz de forzar esas concesiones. Yo parto del punto de vista de que la base de masas de ese movimiento social, ¿vale? De masas capaz de forzar esas concesiones es la clase trabajadora. La clase trabajadora me refiero a una clase trabajadora en un sentido amplio, ¿vale? No estoy hablando de el típico cliché del paisano con el mono azul, el paquete de educados aquí y el carnet de comisiones, ¿vale? Eso también, pero una clase trabajadora que hoy en día es mucho más diversa y más amplia, ¿vale? De eso estoy hablando. Por 2 razones. Primero, porque son la mayoría de la población en las economías desarrolladas, ¿vale? En torno al 70%, el 80% de la población, o directa o indirectamente, están sociológicamente integradas en la clase trabajadora. Y por otra razón también muy importante, que la gente de clase trabajadora ocupa una posición estratégica en el proceso de creación de riqueza, ¿vale? La producción del capital, que ningún otro grupo social ocupa. Por eso la clase trabajadora no es un margen, no es un grupo marginal, no es otro grupo social más de interés, sino que tiene unas características específicas que la diferencian. Entonces, ¿cómo hacemos para movilizar a esa clase trabajadora? ¿Vale? ¿Cómo hacemos para sumarla a la lucha de alguna manera en esta cuestión? Que yo creo que tenemos que reconocer que en cierto sentido hay dificultades, ¿vale? Y hay contradicciones en este aspecto. Bien, yo creo que por una parte hay que ampliar un poco la idea de la desmercantilización de necesidades básicas, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de dentro del Green New Deal y de las políticas que están impulsando está todo el tema del Medicare for All, que es como la sanidad pública universal allí, ¿vale? Eso, caray, ahí es un tema de bolcheviques plantear eso, ¿vale? Y usan la consigna y dicen la salud o la sanidad es un derecho humano, ¿vale? A ver, claro, aquí nos plantea una pregunta. Podemos decir, ¿por qué la sanidad es un derecho humano y el acceso a la educación no, el acceso a la energía no,
el acceso a transporte no, el acceso a la cultura no, y el acceso de las telecomunicaciones, por ejemplo, y el Internet y las redes de datos no son un derecho humano. ¿Vale? O sea, entonces, ¿por qué no podemos plantear la desmercantilización de toda una serie de aspectos de la vida social y de la economía que hoy en día están en manos del capital privado? Son un negocio, están mercantilizados y no podemos aplicar a esos sectores la misma lógica que aplicamos a la sanidad pública, por ejemplo. A nadie se le ocurre hoy en día, bueno, sí, a algún talibán de estos de Vox, ultraliberal o alguna cosa así, ¿no? Pero nadie se le pasa por la cabeza hoy en día decir, no, hay que privatizar la sanidad. Si hubiésemos privatizado la sanidad, no hubiese pasado, más todavía, no hubiese pasado lo que pasó con los hospitales y las mascarillas. Es al revés la dirección. Entonces, y de alguna manera quizá aquí podemos coger la mano y llevarnos el brazo políticamente. Y yo creo que eso incorporaría a un montón de gente en la lucha, si asociamos las políticas medioambientales a este tipo de luchas también. Y segundo, yo creo que cualquiera que conozcáis un poco el espacio sindical y conozcáis un poco cómo está el tema de todas estas políticas, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, del CO2 y todo eso en Asturias, para no ir más lejos, entenderéis que hay contradicciones ahí, serias, ¿vale? Y de alguna manera hay un enfrentamiento con algunos sectores del movimiento obrero, algunos sectores además que son influyentes. Eso no es, creo, una conspiración de un grupo reducido de cuadros sindicales o de gente con interés. Eso es un reflejo del nivel de conciencia que tiene la clase trabajadora realmente existente sobre este tipo de cuestiones. ¿Vale? ¿Cómo resolveríamos este problema desde mi punto de vista? ¿Vale? Yo creo que habría que intentar aumentar la influencia política, y esto ya es una cuestión de táctica política de las organizaciones, de los movimientos en general, pero creo que sobre todo de las organizaciones políticas, intentar buscar aumentar la influencia política dentro de los sindicatos. ¿Vale? Entenderlos que son un espacio de organización para multitud de luchas también, donde hay contradicciones y hay luchas, ¿vale?, entre distintas tendencias. Pues, por ejemplo, hablando de políticas de salud laboral, hablando de políticas de fijar inversiones en las empresas para que no escapen a la mínima. Por ejemplo, pues dices, oye, pues hay que aplicar una tecnología determinada que hace que tal proceso productivo sea menos contaminante. ¿Vale? Pues ese tipo de reivindicaciones, de alguna manera, aunan, en cierto sentido, la reivindicación medioambiental y el interés de los trabajadores por mantener sus empleos y que la empresa no escape. Otra cuestión que tiene mucho que ver con toda la dinámica de la competitividad dentro de la clase trabajadora, porque si os dais cuenta, el capital constantemente está metiendo esta idea de que, oye, es que si aplicamos la legislación medioambiental que están diciendo estos, nuestra empresa empieza a ser menos competitiva. Sin embargo, en la otra punta de Europa o en Marruecos no tienen esa legislación, entonces ponemos en peligro a la empresa y igual marchamos. Esta es una de las fuentes de la contradicción que tenemos con el tema del movimiento obrero. Bien, ahí hay una cuestión, es muy complicada, es muy difícil de ver, pero creo que es necesario abordar ese debate, sobre todo dentro de los sindicatos, yo creo, pero en general también en la izquierda, que es la cuestión de ampliar la escala de la negociación colectiva. Ahora mismo la negociación colectiva hay una tendencia muy fuerte que tiende a ser en el interior de las empresas, una tendencia corporativa, por así decirlo, a que buscamos el convenio de empresa, buscamos mejorar y mantener nuestras condiciones, a veces a costa de los trabajadores de otros sectores. ¿Vale? También en el espacio de las grandes multinacionales, ¿vale?, que son muy importantes en toda esta cuestión de la lucha medioambiental. Claro, ponemos un ejemplo, yo que sé, ArcelorMittal. ArcelorMittal está planificando sus inversiones, su funcionamiento, como mínimo a escala continental. Entonces ahí cabe hacerse la pregunta de hasta qué punto puede haber una estrategia eficaz de lucha a largo plazo frente a un gigante como ArcelorMittal si no empezamos a coordinarnos con los trabajadores de Polonia, de Alemania, de Suiza, de Bélgica, de donde sea, para hacer un frente común y generar una presión
coordinada en todo el espacio político. ¿Vale? Esa es la forma de compensar las presiones competitivistas, por así decirlo, entre los sectores de la plantilla, ¿no? Cuando te dicen, no, es que los de la acería de Francia es que se han bajado el sueldo, compañeros de Avilés, a ver si os bajáis vosotros el sueldo, porque si no marchan las inversiones. La forma de resolver eso estratégicamente es juntarse sindicalmente con los de la acería de Francia y establecer una línea roja por debajo de esto no trabaja nadie, y en toda Europa. Vale, esto que dice, joder, esto es ciencia ficción, ¿qué estás diciendo? Eres un flipado. No, eres un flipado, ¿de qué vas? No tienes ni idea de lo que hay. No sé perfectamente lo que hay en el movimiento obrero y sé que esto es muy difícil de conseguir. Y hay muy poca credibilidad a este tipo de políticas. Pero yo digo una cosa, ¿hay alternativas a esto? ¿Vale? Y no deja de ser lo que ha hecho el movimiento socialista y el movimiento sindical desde sus orígenes, en toda Europa y en todo el mundo. Coordinarse. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre establecer la negociación colectiva dentro de un taller o dentro de una gran fábrica o dentro de un sector, dentro de un país, a establecerla dentro de ese sector, dentro de todo un continente, por ejemplo? ¿Qué diferencias hay sustanciales hay entre una cosa y otra? ¿Vale? Bueno, yo no creo que haya una razón lógica más allá de decir, sí, es difícil lo que estás planteando, ¿vale? Pero no más allá, no es que sea imposible. Difícil sí, imposible no. Bien. Voy a poner un pequeño ejemplo microtáctico que llamo, ¿vale? Que es cómo se puede abordar este tipo de contradicciones entre el tema del medio ambiente, las reivindicaciones ecologistas, a veces los problemas que puede dar, por ejemplo, la industria de contaminación en algunos sitios y la acción política, digamos, en un pequeño ayuntamiento, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo que ponen los compañeros del Partido del Trabajo de Bélgica, ¿vale? Ellos dicen, Mengante, ahí tenemos el problema de la contaminación del aire por la empresa ALZ, ¿vale? ALZ es el nombre que tenía la empresa que luego privatizaron y se convirtió en ArcelorMittal de Ghent, ¿vale? Entonces, aquí hay paralelismos claros. Sin embargo, hay algunas personas entre la población que dice, si abordamos este problema, la planta podría cerrar, trasladarse a países donde las normas ambientales sean menos estrictas y los salarios más bajos. Para nosotros el trabajo es más importante que el medio ambiente, ¿vale? Cualquiera que conozcáis este terreno os sonará, ¿vale? Este tipo de razonamientos están a la orden del día, ¿vale? Y tienen su justificación, ¿vale? No son cosas caprichosas. ¿Cómo plantean ellos la resolución de esta contradicción, ¿vale? ¿Cómo hacemos frente a la contradicción entre la gente de la planta y de la comunidad? El barrio, o sea, la población del barrio, que igual no son trabajadores directos de la empresa, también se preocupan por la posible pérdida de empleos. Bien, ¿qué hacen estos compañeros? Lo primero, desde el principio nos ponemos en contacto con la delegación sindical de ALZ, ¿vale? Es ahora ArcelorMittal Ghent. No queremos comenzar nada sin consultarles. Esto es copia y pega de un documento que tienen ellos donde explican estas historias, ¿vale? No queremos comenzar nada sin consultarles, ¿vale? Primera cuestión importantísima, en contacto diplomático directo con los sindicatos, siempre, cuando hablemos de este tipo de historias, cuando vayamos a elaborar políticas sobre estas cuestiones, nunca al margen. Esto no implica que estemos subordinando la política del partido a la línea sindical, ¿eh? Pero siempre tiene que haber puedes tener contradicciones y estar en desacuerdo en determinadas cuestiones, pero siempre pegado a los sindicatos. Que haya conexión, que haya intercambio de opiniones, de información, eso es básico. Y ellos dicen, nosotros empezamos hicimos una petición exigiendo que la empresa empezase midiendo la contaminación. Luego empezaron a pasar a medidas más concretas, ¿vale? Y también aplicables en lo inmediato, ¿vale? Que el ayuntamiento podía empezar a limpiar periódicamente las escuelas, los centros sociales, los sitios que podían estar más expuestos y limpiar las calles periódicamente, ¿no? Con el tema de la contaminación, que se acumulaba el polvo y estas cosas. Hacen una campaña de alguna manera ideológica, ¿vale? Propagandística, ideológica, entre la población, donde ellos ponen 10 recomendaciones específicas para enfrentar el problema, ¿vale?
soluciones que como partido planteaban que se podían ir aplicando, que eran realistas y tal, y que no ponían en peligro tampoco la empresa de alguna manera, ¿vale? Bien, el resultado que ellos dicen de esta gestión microtáctica es que la empresa de alguna manera recibió una presión de la opinión pública masiva en la zona, de manera que construyeron una instalación así grande para contener las zonas donde estaba la propagación del polvo, ¿vale? Que, pues, seguramente sería algún depósito de carbones o alguna cosa de este estilo, ¿vale? Bien. Entonces ellos la conclusión que dicen, con este planteamiento, de alguna manera regulando el nivel de reivindicación, conseguimos en la práctica que la empresa tomase medidas sin amenazar puestos de trabajo, sin entrar en sin generar las condiciones para ese tipo de discusión. Y algo mucho más importante, que es el generar victorias para la gente que se moviliza, para los trabajadores y para la gente de los barrios de alrededor de la empresa, ¿vale? Porque las victorias, aunque sean pequeñas, son esenciales para avanzar. Para que cualquier movimiento pueda avanzar, tienes que tener victorias, aunque sean pequeñas. Si lo que cosechas son derrotas, el movimiento se desorganiza y acaba muriendo, ¿vale? Quedamos los 4 de la pancarta. Entonces, eso me parece un enfoque interesante, sobre todo, por ejemplo, para las organizaciones locales, en los ayuntamientos, que a veces no tenemos acceso a legislación estratégica del Estado o estas cosas y tal, pero tú puedes abordar problemas que tienes a veces, pues de alguna manera de esta forma, sin sacar un comunicado metiéndole caña a la empresa en plan a saco, ¿vale? Y poniéndote en contra de los trabajadores que trabajan en esa empresa. Bien, esto es un poco una idea, ¿vale? Y ahora voy a poner otro ejemplo de cómo yo creo que no hay que enfocar la política, ¿vale? Y os quiero avisar, esto lo he hecho, leí una serie de cuestiones relacionadas con el acuerdo que se llegó, creo que hace un par de días, entre las fuerzas políticas, digamos, del cambio en el Parlamento para impulsar una nueva ley de cambio climático más ambiciosa y todo esto, ¿vale? Entonces, lo he metido un poquitín rápido, no me he leído todavía el papelazo en concreto donde ponen los detalles de la política, entonces me he basado en una explicación de Twitter que ha hecho un compañero de Podemos, ¿vale? Bien. O sea, que no quiero sentar cátedra, que igual me estoy metiendo la pata con esto, ¿vale? Que quede claro eso. Bien. Esto es un Twitter del compañero Nacho, que es el responsable de economía de Podemos estatal, ¿vale? Y él en un Twitter, en una cadena de Twitter, informa un poco de los detalles no de los detalles, no, las ideas generales de la política que han aprobado, ¿vale? Bien, entonces la primera duda que surge. Dice, la transición energética promovida movilizará en la próxima década inversiones verdes por valor de 200.000 millones de euros. Rehabilitación inmobiliaria, desarrollo de renovables, movilidad sostenible, puntos de recarga de vehículos, etc., con la creación de 300.000 empleos. Vale, habría que ver, la primera pregunta que surge aquí es cómo se va a producir esa movilización, ¿no?, de 200.000 millones de euros. ¿Vale? Eso es inversión pública directa, eso es generar condiciones fiscales e incentivos para que el capital privado ponga la pasta, ¿vale? Esas son respuestas, preguntas que necesitan respuestas, ¿vale? Es importante eso. Cambia bastante la cosa de que se haga una cuestión de una forma o de otra. Yo en principio entiendo que en el mundo en que vivimos, el capital realiza inversiones y toma sus decisiones económicas fundamentalmente en base a las perspectivas de revalorización del capital invertido que tiene, de beneficios. No lo hacen por amor al arte ni por cambiar el mundo ni nada de eso, ¿vale? Entonces, esa es una cuestión que hay que explicar. ¿Cómo se van a movilizar esos 200.000 millones de euros y de dónde van a salir? Primera cuestión. La segunda cuestión es, y esto encaja un poco con lo que yo os decía antes de el enfoque mainstream de hay que avanzar pero no queremos dejar a nadie detrás. La transición ecológica será justa.
Se aprobará cada 5 años una estrategia de transición justa con el fin de identificar y apoyar a los colectivos, sectores y territorios potencialmente vulnerables para garantizar su integración. Bueno, no lo sé. ¿Qué os parece a vosotros esto? Si fueses una persona trabajadora de ArcelorMittal, por ejemplo, o de una industria de estas, tal, ¿qué pensaríais si os dicen esto? ¿Qué pensaríais de esta política y del partido que la promueve? Vale. No avanzo más, ¿no? Pero bueno, es un poquitín como decir, sí, aquí va a haber muertos y intentaremos que haya vendas para que los muertos no sean demasiados. ¿Vale? Bueno, pero va a haber médicos, ¿no? Para curar o para intentar poner parches en las heridas. Suena un poco a eso. Entonces, yo entiendo que haya sectores sindicales que cuando les hablas de estas cuestiones, pues pongan el grito en el cielo, ¿vale? Entonces, yo no sé si esta es la forma más inteligente de plantear el asunto. Y tercero, que esto también tiene mucha relación con Asturias y con la política que en este momento estamos impulsando. Yo no sé si habéis fijado, pues que Podemos en Asturias últimamente está hablando pues de la intervención estatal en las empresas, de nacionalizar cosas, de crear un mecanismo ágil de plan fondo de inversión público controlado por los trabajadores, pues para meter el IDEPA 2.0, la SEPI 2.0, todas estas historias. Pero Nacho dice, uno de los terceros ejes de los que informa es: habrá un calendario para que los organismos y entidades del sector público se desprendan de su participación en empresas cuya actividad incluye la extracción, refinado y procesado de productos energéticos de origen fósil. Claro, esto hay que leer el papelote, ¿no? Pero bueno, a mí lo que se me viene a la cabeza con estas historias es, empiezo a pensar en un OSA, ¿vale? O sea, ¿qué vamos a privatizar un OSA? Entonces, esa es la política. O sea, deshacerse de las acciones estatales de una empresa, por ejemplo, como un OSA. Los chavales que están ahora en la huelga de hambre ahí en Gijón, ¿vale? Eso es una empresa pública que transporta carbón en el Musel. Según esto, también hay que deshacerse de eso, ¿vale? Un compañero decía que eso ya estaba decidido. Bueno, da igual, ahora que hay como otra razón más, ¿no? Y encima con nuestro voto a favor, ¿vale? Y cualquier cosa que quieras hacer en plan inversión pública dentro del accionariado de ArcelorMittal en Asturias, por ejemplo, para amarrar un poco la empresa y que no ande chantajeando tanto, vamos a meter 300 millones de capital público para intentar tener parte del control de la empresa. Claro, con este tipo de planteamientos, pues si incorporamos los altos hornos de ArcelorMittal que funcionan con carbón y que posiblemente durante mucho tiempo van a seguir funcionando por carbón, porque además hay procesos asociados a la siderurgia que necesitas carbón, ¿vale? Que tecnológicamente todavía no hay posibilidad de cambiarlos. Bueno, pues dice, te están cortando esa posibilidad de hacer la política. Y también tiene una dimensión siniestra, es decir, porque es que si determinadas aleaciones siderúrgicas vamos a seguir consumiéndolas porque son necesarias para nuestra civilización industrial, por así decirlo, ¿esto qué significa? Que ahora vamos a subcontratar a países en vías de desarrollo la producción de estas cuestiones. ¿Vale? Eso también yo creo que no es el enfoque más correcto, ¿vale? Es un tema que habría que clarificar, ¿vale? Clarificar un poco si no queremos que Vox gane las elecciones en ArcelorMittal en las próximas municipales, por ejemplo. Y con esto termino el rollo, ¿vale? Llevo 50 minutos. La idea de fondo es, yo creo que sin la clase trabajadora no hay una lucha eficaz contra el cambio climático y eso requiere replanteamientos en profundidad en la táctica habitual que tenemos en la izquierda con estas cuestiones medioambientales y todo eso. Hay que formularlo de otra manera, más fina desde mi punto de vista, ¿vale? Y nada más, aquí termino. Ya si queréis, pues comentarios, opiniones, lo que os parezca. Gracias.
Bueno, Quique, pues muchas gracias. Os explico ahora para quienes os conectéis por primera vez con esta herramienta, que abajo tenéis una serie de iconos que os permiten pues, poner o quitar audio o vídeo, y luego tenéis en el centro unos que ponen participantes, chat. Vale, pues si le dais a participantes, donde pone participantes 29, que somos un porrado de gente aquí, pues podéis ver todos los que estamos ahora mismo conectados al chat. Y también debajo, si le dais a chat, pues podéis enviar mensajes de texto a todos los que estamos conectados. Bueno, pues debajo de todos los participantes tenéis un icono que pone levantar la mano, ¿vale? Así que ahora que vamos a abrir el turno de palabras, si queréis intervenir, comentar, preguntar, cualquier cosa, pues le dais ahí y así puedo tener una idea de qué orden lleváis, ¿vale? Así que sin más, se abre turno de intervenciones. Muchas gracias, Quique, por la presentación. Bueno, mientras os animáis a decir alguna cosa, leo algunos de los comentarios que habíais puesto por aquí por el chat en forma de pregunta. Dice Antonio Sánchez, ¿entendéis que la clase y la lucha obrera en sí es conservadora? Lo digo por la diferencia de objetivos. La lucha obrera entiende la búsqueda de beneficios o mejoras de condiciones materiales de los trabajadores. ¿No supone esto una condición adversa para luchar por y para el medio ambiente? Venga, pues si quieres comentar alguna cosa, Quique, mientras esperamos que se anime más gente a intervenir. Sí, darle audio, porfa, a Quique. Sí, a ver, es que a lo que se está refiriendo el compañero es a una parte de la lucha que históricamente ha hecho la gente trabajadora y que hace en la actualidad, que es la lucha económica. De hecho, es el origen del movimiento sindical, empieza por ahí. O sea, son trabajadores, gente que vende fuerza de trabajo a un patrón y que se empieza a asociar para mejorar el precio de venta de esa fuerza de trabajo. Pero no es la única forma de lucha que tienen los trabajadores y, de hecho, históricamente pues han hecho un montón de luchas diferentes. O sea, de hecho, ¿cuánta gente hay? A ver, ¿cuántas reformas políticas, cuántas luchas democráticas han sido asumidas como propias por la clase trabajadora? Entonces, yo no veo que la cuestión medioambiental o la lucha contra el cambio climático tenga que ser diferente en este aspecto. O sea, la gente trabajadora no son, digamos, una peña con carne con ojos en fábricas que solo piensan en comprarse un BMW. Creo que es una visión muy estrecha de la realidad. Hay gente con todo tipo de sensibilidades que tienen ideas políticas más avanzadas, más diferentes, más de izquierdas, más de derechas. Hay una lucha ideológica ahí dentro de cualquier sector social. Y los trabajadores no son diferentes en ese aspecto. Venga, animaros a intervenir. Quizá la cuestión aquí es que nosotros tenemos que intentar plantear que es un poco la moraleja de esta historia, yo creo, ¿vale? Que tenemos que plantear las cuestiones medioambientales y la lucha contra el cambio climático de manera superadora, no acentuando las contradicciones dentro de la clase trabajadora, sino que hay que plantearlo de otra manera, de manera que sea superadora. Por eso les decía, a ver, si el tema de la legislación medioambiental es un problema con el tema de la competitividad de los centros de trabajo y la gente tiene miedo de que te vayan a cerrar la fábrica, pues hay que plantear igual las cosas de otra manera. Y también es posible que haya que desplegar una política de agitación y propaganda, usando un término clásico, dentro del movimiento obrero, para ganar posiciones en el sentido de que hay que federarse a nivel continental. O sea, que los problemas de la competitividad no los resuelves a latigazos, ni intentando proteger mi pequeño nicho dentro de la multinacional, sino que vas a tener que coordinarte con peña de otros países para enfrentarte a la multinacional.
por ejemplo. Es un enfoque. Veo que hay gente que está levantando la mano así en la pantalla para intervenir. Como somos 30 personas, incluso en el modo mosaico a veces no os puedo ver y no sé si levantáis la mano o no la levantáis. Si veis que no os veo, siempre podéis poner, si no os apañáis con el icono de levantar la mano, poned un mensajito en el chat para que os vea, ¿vale? Sí que he visto a David Acera que ha levantado la mano, ¿vale? Así que si le podéis dar la palabra. Hola. Hola, se te oye. Gracias, Dani. Bueno, pues nada, lo primero, felicitarte, Quique, porque efectivamente ha sido prolijo, pero creo que también didáctico, que eso no siempre es fácil de conseguir. Yo voy a referirme a un punto en concreto que espero no hayas tocado, porque fuiste tan extenso que me tuve que levantar 10 minutos a rematar otro curro, pero sí al hilo de una de las partes que me interesó bastante y a la que te acabas de referir ahora, que es cómo abordar, bueno, pues las luchas en la escala supranacional. Y bueno, yo haría ahí una pequeña reflexión, que ya te digo que si la has hecho, pues me la ahorro, pero es precisamente también situar nuestro Estado-nación en el marco de la actual Unión Europea. Es que precisamente eso ocurre no solo porque existe una cosa que se llama globalización, sino porque no puede ser de otra manera. Es decir, que esto sea así es la muestra del éxito de la Unión Europea, no del fracaso. Las políticas de la Unión Europea, es decir, el modelo de construcción del que nos hemos dotado en Europa es un modelo pensado para que precisamente otra de las cuestiones que yo entiendo que a nivel económico deberíamos de erradicar de nuestro lenguaje y sobre todo de nuestra praxis económica, como es la competitividad, porque una cosa es hablar de la productividad, que es mejorar cada vez más la producción de cada unidad productiva de una fábrica, que cada vez se produzca más con menos, que eso está bien, y otra cosa es el concepto de competitividad, que es en lo que se basa la destrucción social y medioambiental del planeta. La competitividad hay que acabar con ella y sustituirla por cooperación, ¿vale? Pero es que precisamente la Unión Europea nace para competir sobre la rebaja de los salarios y de las condiciones y de los servicios públicos de los trabajadores europeos, ¿no? Porque Quique hacía una reflexión sobre cómo se consiguieron esos derechos en Europa, y yo estoy de acuerdo con él. También pasaba otra cosa en Europa, y es que, porque solo sucedió en Europa a esta escala tan grande, es decir, lo del estado de bienestar es una anomalía planetaria, no es la normalidad, y solo sucede ni siquiera en Europa, en lo que se llama como Europa occidental, que eso también es otro concepto muy curioso, porque Rusia pues de repente deja de ser Europa también. Quiero decir que eso surge en un momento muy determinado con un bloque bueno, que se llamó del socialismo real a la vuelta de la esquina, que hizo que, además de las grandes movilizaciones de los trabajadores en Europa occidental, pues a los grandes propietarios, bueno, pues seguramente se sintieron más animados a soltar parte de sus fondos de una manera generosa, porque no solo había una gran movilización en sus países, sino que había un enemigo a las puertas, por hablar de lo que estaba sucediendo en Europa del Este, ¿no? Eso como los puntos históricos. Y hablando un poco del presente, yo creo que a la visión que tú das, seguramente nadie tiene, y tú empezabas así la charla, ¿no? Pues la solución mágica y maravillosa de cómo lo arreglamos todo. Y seguramente tendrán que convivir distintas formas de lucha para afrontar este problema y ver cuál es la más eficaz. Una, desde luego, que yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, aunque sea un reto formidable, porque todos lo son, es intentar coordinar a los trabajadores a nivel europeo, para empezar a hablar. Pero creo que otra también es no renunciar al concepto de Estado-nación y no renunciar a intentar vincular a la nación española, en este caso, que es donde estamos, con los intereses de la mayoría social y de las clases populares. Pensar que es muy complicado el debate sobre la Unión Europea, pero que es el debate. Es decir, no creo en las soluciones mágicas de nos vamos de la Unión Europea, nos vamos a la autarquía, esto va a ser magnífico, como tampoco creo a priori en las soluciones mágicas de vamos a seguir en la Unión Europea organizando transnacionalmente a los trabajadores y reformando este proceso hasta que haya una Europa social. Es decir, que yo creo que los dos extremos, por ridiculizar ambos dos, pues seguramente ninguno de ellos dos va a estar la solución, pero
creo que la solución pasa por no negar ninguna de las dos escenarios e ir jugando con todas las cartas que vayamos teniendo en la mano, teniendo claro que no Europa, pero sí la Unión Europea es un enemigo formidable para los pueblos de Europa. La Unión Europea es intrínsecamente lo que tiene encima, es, o sea, el producto de la Unión Europea es este, no era otro. No es que salga mal y la gente iba peor porque salió mal, no, ha salido muy bien y por eso la gente vive peor. Cuando hablamos de la gente, hablamos de nuestra gente, no de la minoría. Y la pregunta, que no sé si la has respondido también a lo largo, espero que no, a lo largo de tu alocución, es ¿qué opinas de un apartado concreto, que es el que hoy estás hablando, ¿no? De las políticas medioambientales de la Unión Europea? ¿Crees que están teniendo, dentro de esa crítica general que seguramente compartas conmigo hacia la UE, pero crees que ese apartado en concreto está teniendo efectos positivos para el medio ambiente al obligar a los Estados-naciones a hacer ciertos avances por ahí? Como todo es complicado y todo es bueno y malo a la vez, bueno, pues en este caso en concreto, a nivel ecológico, ¿cómo calificarías las políticas de la Unión Europea? ¿Son buenas o malas para España? Muchas gracias, David. Quique, si te parece, vamos pasando palabras de momento para que intervenga la gente y acumulas preguntas. Y si te parece, haces un remix al final de todo ello, ¿vale? Así se anima la gente a participar. Antes de pasar la palabra al siguiente, preguntan también por aquí por el chat, dice Javi, ¿cómo puede el sindicalismo introducir estos temas en el centro de trabajo? Me refiero, luchas organizadas para llevar a la empresa a tener prácticas más verdes y conseguir que se apoyen y no se vean como algo prescindible. Yo te quería hacer una pregunta parecida, ¿no? Porque me pareció, quizás fue una impresión mía, ¿no? En tu exposición, que parece que como que la parte política le dabas como que tuviera que tener una visión estratégica de qué hacer con respecto a este tema, y la parte sindical como que no tuviera que tener esa visión estratégica sobre el tema verde o sobre el tema o sobre cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, para que lo apuntes ahí también como otra más. Tiene la palabra entonces ahora Bea. A ver si se te abren el micro, Bea, y un segundo. Bueno, no sé si voy yo, creo que antes que yo Sí. había otra gente que había pedido la palabra. Sí, pero bueno, es que se levantaron todos a la vez y no lo vi. Bueno. Sí, vale. Yo simplemente quería plantear dos cosas que me parece cuando se habla de, bueno, de cómo convencer o de cómo convencer a la clase trabajadora. Yo creo que hay dos temas que me parecen importantes. Uno es el trabajo socialmente necesario, es decir, que el objetivo del trabajo debería de ser producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la gente, que eso en el capitalismo eso no se está haciendo. Y luego otro aspecto es el reparto del trabajo. Entonces yo creo que son dos temas que habría que desarrollar con mucha más intensidad para de alguna manera, pues tanto a nivel sindical fundamentalmente o a nivel general, explicar, bueno, pues que no todos los trabajos son iguales, hay trabajos que son necesarios, otros trabajos que no lo son en absoluto, y luego la necesidad de repartir el reparto de trabajo, trabajar menos para que trabaje más gente, ¿no? Entonces solamente quería decir eso, introducir esos dos temas que yo creo que me parecen importantes a la hora de alguna manera de convencer a la gente. Yo creo que son argumentos que se tienen que utilizar. Solamente eso. Vale, muchas gracias, Bea. Ezequiel. A ver si te abren el micro. No se te escucha, Ezequiel. Ahora sí. Ahora sí. Sí. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, adelante. Bueno, primero agradecer a Quique, que realmente ha hecho un trabajo fantástico, que a mí por lo menos me llena más de preguntas que de soluciones, cosa que es importante. Y por otro lado, así quería hablar un poco, David me ha pisado lo que pensaba plantear de Europa, pero en los enfoques que él plantea del ecologismo individual, las comunidades marginales, hay que avanzar sin dejar atrás, o un ecologismo de la clase obrera,
Creo que es verdad que en importancia el ecologismo de la clase obrera sería el que aportara soluciones, pero creo que si tenemos en cuenta que el movimiento ecologista lleva más de 60 años y sin embargo, si tenemos en cuenta los países del socialismo real que contaminaron todo lo que pudieron y más sin tener ni una sola ecológica durante todo el periodo en que existieron, y el propio movimiento obrero era muy reacio a dejar de ser activistas y más independientemente de estos. Creo que es verdad que cada ciudadano con ganas de transformar esta sociedad, de tener una conciencia ecológica individual. Creo que el apoyar a las comunidades marginales, la huerta del de al lado, el comercio justo del otro lado, todo esto también supone una forma de ser ciudadano consciente y ejemplar, y que se puede avanzar sin dejar atrás a nadie. Yo creo que es una cuestión que es importante, aunque realmente las grandes transformaciones se harán a través de un movimiento muy amplio de la clase obrera. Ya está. Vale, gracias, Ezequiel. Tiene ahora la palabra Nacho del Páramo. Buenas, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, yo un poco como Ezequiel también me deja muchas más dudas bueno, que respuestas, me parece bien. Lo importante es aceptar muchas veces la pregunta, no la respuesta. Y hay varias cosas que, bueno, estuve por aquí apuntando y que me parecen interesantes, ¿no? En primer lugar, creo que ecologismo lo estamos confundiendo un poco con el tema medioambiental. Ecologismo es toda una tendencia, se llama dentro de los movimientos de tercera generación, en el cual abre un gran arco. En verdad se define con 4 grandes ejes, ¿no? El medioambiental, social, político y económico. Yo creo que eso también es interesante recordarlo, porque muchas veces se confunde, ¿no? Defensa del medio ambiente con ecologismo, que yo creo que el ecologismo es mucho más. Pero bueno, aparte de eso, me preocupa más que nada el tema de los ritmos. O sea, como decía Quique, tenemos un problema que se nos presenta de 10 a 20 años y tenemos que hacer un trabajo de concienciación de una clase obrera que, digamos, intentando utilizar así un término, está un poco despistada, digamos, como en ese sentido, ¿no? No es ni siquiera un cambio climático, es una emergencia climática derivada de un modelo que es el capitalista, un modelo destructor que arrasa y que termina con todo y que es consecuente o que es el causante, pues, de los grandes problemas de hambrunas, sequías y otro tipo de actividades a escala global, ¿no? Eso es lo que nos enfrentamos. Yo quería hacer mención, digamos, que apareció en la anterior charla, ¿no? El libro este de Guía de Movimiento en Transición de Juan del Río, en el cual él hace una estratificación a su manera digamos, de las distintas formas ideológicas de enfrentarse al problema del cambio climático, ¿no? De la emergencia climática. Por un lado, él dice que está el modelo liberal, que todo el mundo va a viajar dentro de unos años en naves de Star Trek y viajaremos por la galaxia, que digamos que ese no hay ningún tipo de problema, la tecnología nos salvará a todos. Otro está el modelo social liberal, más del Partido Socialista, en el cual dice, tranquilos, esto se controla, somos capaces de gestionar todo esto manteniendo puestos de trabajo y nivel de vida. El ecologista, ¿no? Que es el que plantea los movimientos ecologistas, del cual plantean que hay que bajar el pistón. Es insostenible un modelo económico, social, político que se dedica, digamos, a destruir los recursos futuros. Me refiero, el planeta es finito y la destrucción de recursos no da para ello. Y luego el modelo, digamos, más libertario que nos define pues como el colapso, ¿no? Que es inevitable pues pegarnos un ostión porque ni la ONU ni Madre Santísima nos salvará de que dentro de 10 años o 20 años nos pegamos una gran hostia. Y yo creo que es ahí donde hay que incidir, ¿no? El tema de si no nos organizamos nosotros, un poco como hacía
también hace mención en sus discursos decrecentistas, pues en este caso Taibo y otra serie de autores, la otra parte o nuestros enemigos sí que están organizándose, se están organizando muy bien, con lo cual se puede producir y ya se está produciendo o ya se está generando pues unos ecofascismos donde en manos de muy poca gente no solo resida el capital, sino los recursos básicos para la vida. Estamos hablando del agua, el aire, las tierras fértiles y cualquier otro tipo de cosas. Con lo cual yo creo que es una urgencia también no solo climática, una emergencia climática, sino también una emergencia que creo que tenemos que poner sobre la mesa en este caso a la clase trabajadora. Porque o se salvan ellos o nos salvamos nosotros, incluyéndonos, o estamos condenados a la esclavitud. Y un pequeño detalle que también incluye un poco Ezequiel, yo creo que es básica la revolución individual, no desde la perspectiva de que se puede hacer algo como individuo, sino creo que parte de fundamental, ya lo decía Platón con el tema de la caverna, parte de una reflexión individual para ver los problemas, ¿no? Y dar ese paso, ¿no? O también, yéndome al padre de la ecología social, ¿no? A Bucking, que dice la persona que es capaz de salir del capital y empezar a hacer una lucha en su entorno local es el mayor tesoro que puede tener, digamos, cualquier elemento revolucionario. Entonces yo creo que es no menospreciar, yo creo que todos los tipos de lucha en este sentido son básicos y me preocupa mucho porque si estamos preocupados en pequeños cambios, pequeñas transformaciones, de aquí a 10 años nos van a tener totalmente comido las tostadas y ya no es un problema, como bien decía Quique, de escala continental. O sea, me refiero, se pueden ir a Marruecos. Europa ya no nos sirve, digamos, como refugio social, ¿no? Se pueden, las comparativas laborales y sociales y de derechos están a escala global, no están a escala individual. Y somos responsables, y hay que decirlo claramente, de nuestro modo de vida es responsable pues, de que la mitad del mundo esté, o asumir el modelo capitalista, que la mitad del mundo esté hecho una yaceria. Entonces yo creo que hay que ver cómo trabajamos en todas las escalas en ese sentido. Vale, gracias Nacho. Creo que ahora va Mila. Espera que te den el micro. A ver, ¿ahora me oís? Hola, buenas tardes a todas. Yo quería hacer una pregunta, bueno, una reflexión para todos y para todas. Frente a esta emergencia climática, ¿cómo conseguimos una movilización de masas? ¿Cómo conseguimos concienciar a una gran mayoría? Porque yo soy pesimista pensando en que se haga a través de la clase obrera y a través de los sindicatos. Yo creo que los sindicatos, por lo menos los que tenemos ahora mismo, no están pensando en el medio ambiente. Están pensando es más, luego cada sección dentro de cada sindicato piensa, digamos, en lo suyo. No hay una visión global y mayoritaria de todos y de todas. O sea, tristemente estamos viendo que cada uno, cada grupín piensa solo en lo suyo. Entonces es muy difícil, desde mi punto de vista, pelear a través de los sindicatos. Yo veía más factible pelear a través de un partido político que pusiera sobre la mesa una serie de normas, una serie de leyes y, por supuesto, hacerlas cumplir. Y luego también sigo pensando y sigo viendo cómo hacer para una concienciación de la gente en general, o sea, de las masas, de todas y de todos, porque todavía, hoy por hoy, a pesar de esta emergencia climática que tenemos encima, la gente no es consciente de ello. No se lo creen. Quizás hay que obligarles a que lo crean o multarles o forzarles de alguna manera. Por ejemplo, una cosa muy sencillina que es lo del reciclaje, pues es que tampoco están concienciados y a no ser a base de multas no llegaremos nunca a un reciclaje con un porcentaje adecuado. Pero bueno, ya no, lo del reciclaje es un ejemplo muy pequeñín. Yo lo que pienso es en la concienciación, cómo llegar a esa gente, cómo llegar a todo el mundo a que esto es importante, a que esto es necesario, a que esto hay que hacer cambios
cambios sociales y cambios de políticas, por supuesto. Vale. Ya. Gracias, Mila. Ping. ¿Qué? Óyeseme. Sí. Bueno, hoy una cosa que quería plantear para Quique, para el debate general. Si tenemos en cuenta que en el año 72, en la conferencia de Estocolmo, ya se empezó a hablar del cambio climático y no paramos hasta Kioto, con todo lo que hubo por el medio, que no hubo conferencias y reuniones en las Naciones Unidas y en el mundo entero sobre el cambio climático, ¿qué perspectivas hay de creernos ahora que esta estrategia para el 2050 vaya a tener algún éxito, a tener alguna virtualidad? O sea, después del año 72 hasta hoy, casi en 50 años, llegamos a este punto culmen o casi de no retorno donde estamos ahora. ¿Sobre qué base podemos creernos que esta estrategia para el año 50 va a funcionar? Y si nos creemos que va a funcionar y esto solventaría el problema, ¿por qué plantearse ninguna intervención de la clase trabajadora ni de nadie? Si no hace falta ningún movimiento de masas, no hace falta nada. Simplemente cumplamos esto que se dice que va a hacer para el año 50 y tranquila y pacíficamente, pues todo el mundo iremos cumpliendo eso y los que llegáis al año 50, de los que estamos aquí, pues veremos cómo se soluciona el problema. O sea, que no entiendo qué falta hace ningún movimiento de masas ni nada para nada si nos creemos que esto de aquí al año 50 puede llegar a funcionar. Nada más. Gracias, Ping. Quiroga. Sí. Hola. Hola. Muy buenas a todas. Vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir es que se ha perdido la conciencia de clase y volver a ganar esa conciencia va a ser prácticamente imposible. Entonces, con respecto a las movilizaciones, yo pienso lo contrario que Mila. Esos movimientos tienen que partir incluso dentro de los convenios. Los sindicatos dentro de los convenios no tienen que fijarse, en la parte económica y la parte social, pero también pueden meter cosas en cuanto a la ecología, concretamente en Aceralia. Yo fui trabajador de Aceralia 20 años, Unisa, Ensidesa y ahora Aceralia, y bueno, ahí hay un verdadero desastre. Os puedo decir muchas cosas sobre ella. Y luego, a nivel, desde luego los sindicatos tienen que formar, no seremos capaces de movilizar a nadie sin los sindicatos, eso está claro. En 1973 se creó la CES, que es la Confederación Europea de Sindicatos. Hay 36 países con 60 millones de afiliados. Entonces, si se trabaja las empresas a través de los sindicatos y van metiendo su espinita y movilizar todos esos sindicatos y luego conjuntamente trasladarlo a la CES, todo ese movimiento, yo creo que sería, si no factible, si no, sería imposible. Y luego, con respecto a Aceralia, bueno, Aceralia, el Sinter 2, los filtros están sin poner. O sea, está contaminando Gijón, es Aceralia la que lo está contaminando. Y luego la descarga de barcos de gran tonelaje en el Musel, lo mismo. En Gijón, la depuradora del Este se están pagando cantidades astronómicas a la Unión Europea de multas que nos están metiendo. Ya se hubiese hecho una nueva con ello. El submarino de Peñarrubia también está mal. O sea, a ver, y luego, en cuanto al calentamiento de la Tierra, me gustaría hacer una pregunta aquí, ¿qué piensa él sobre el cinturón de fuego? Porque yo pienso que la Tierra, un porcentaje muy elevado del calentamiento viene de ahí. ¿Vale? Gracias. Gracias, Quiroga. Pues va Esther. Ya tengo micrófono, sí. Nada, yo creo que eso que decía Ezequiel, de que la charla de Quique provocaba más preguntas que respuestas, que también me ocurre a mí, sospecho que es deliberado. En este momento debemos hacernos más preguntas
que tratar de dar respuestas, que de alguna manera es lo que tratamos todos de hacer ahora aquí al intervenir, ¿no? Me llamaba también la atención una contraposición de conceptos que hacía Antonio entre lucha de clase y lucha obrera, en relación con algo que también planteaba, creo que era Quique precisamente, que la lucha que defienden los sindicatos es que salga más caro la venta de nuestra fuerza de trabajo. Es decir, que sea a cambio de más cosas, ¿no? Y creo que desde hace ya muchas décadas los sindicatos llamados de clase, curiosamente, o sea, de la clase obrera, pues han puesto más interés en hacer ese tipo de pelea, ¿no? Luchar por tener viviendas sociales, luchar por tener incluso hasta el seguro del coche, vacaciones y tal, se convirtieron en agencias de servicio, en empresas de servicios, desde mi punto de vista muy desgraciadamente, ¿no? Y los llevaron a cometer muchas equivocaciones en ese sentido. Pero además es que dieron una idea de lo que era la lucha de clases o la lucha de la clase obrera, en que estaba ahí precisamente. Pensar, por ejemplo, la lucha más en la calle de estos 2 últimos años, que fue la de los pensionistas, reivindicando continuamente el eslogan de subida de las pensiones del IPC. Cuando eso se consiguió, descubrieron que era el 0,9% de subida lo que habían estado pidiendo durante 2 años. Y en muchas ocasiones, yo estuve en comisiones obreras muchos años, todo nuestro esfuerzo consistía en subir unos sueldos que tenían que ver con, bueno, que sencillamente cumpliendo la ley se habrían subido los sueldos, ¿no? No hemos hecho un cambio de la sociedad en la que estábamos interviniendo y eso es lo que nos queda por hacer. No creo que, bueno, en primer lugar, pienso igual que Nacho, que la política ecologista de la que se trataba de hablar en esta charla es algo más que una política medioambiental, es algo más que luchar por el medio ambiente, ¿no? Y bueno, yo creo que no es buscar herramientas nuevas para hacer un cambio o para provocar un cambio. La negociación colectiva está muerta desde los años 90. En la administración pública es evidente desde el cambio de la ley de función pública. Las mesas sectoriales desaparecieron y se acabó convirtiendo algo así como 2 sectores, el público y el privado. Pero claro, eso sirve de espejo para las empresas privadas y acaba habiendo esta negociación de sector que en realidad no ajusta nada a la realidad que se necesita. Yo, más que crear nuevas herramientas como pueden ser partidos o una confederación sindical, que bueno, puede estar bien, yo vería una modificación de incluso la ley sindical que obligara a hacer algo que ya tienen asumido gran parte de los partidos, que es el rendimiento de cuentas por parte de los sindicatos. Es decir, que periódicamente los sindicatos rindan cuentas de lo que están representando. No puede ser que votemos cada 4 años a unos representantes sindicales y finalmente negocien con la parte empresarial y con el Estado y nos comuniquen, si les viene bien, después a los trabajadores cuáles son aquellos acuerdos a los que llegaron. Debe modificarse, bueno, es una idea, habrá muchas cosas más que cambiar, pero debemos cambiar la idea social que hay sobre este problema, sobre el cambio
ecológico y la necesidad de unas políticas nuevas, también desde cosas concretas. Y yo creo que ajustar a los sindicatos, que son los que representan a todos los trabajadores, que tienen que ir cuando se definen como movimientos políticos sociales, tienen que rendir cuentas de cómo intervienen en ese aspecto en sus negociaciones. Bueno, de momento nada más. Pues muchas gracias, Esther. No hay más manos levantadas, así que, Quique, si quieres darle, tú mismo. Sí, darle el micro. Vale, muy interesante todo lo que comentasteis. Voy a ver si no me dejo nada, ¿vale? El tema del concepto de competitividad, yo creo que lo importante es no naturalizarlo, ¿vale? No darle carta, no convertirlo en algo propio de la naturaleza, como que es así y es así, ¿vale? La competitividad o la competencia entre trabajadores en la esfera de la producción, entre sectores sociales, es un producto de las relaciones sociales existentes en nuestra sociedad. Y en tanto que producto de esas relaciones sociales se puede actuar políticamente a través de la lucha social, ¿vale? Aminorarla, combatirla, todo eso, ¿vale? O sea, podemos cambiar esa cuestión. Eso me parece fundamental. Yo creo que hay un problema de que se naturaliza demasiado, ¿vale? Como que esto ya es así y no hay nada que hacer, entonces no nos queda más remedio que bajarnos el salario para que no cierren la fábrica. Hay otras alternativas, ya estábamos hablando de la confederación de los trabajadores, ¿no? A nivel pues, continental o de toda la multinacional o como lo quieras ver. Vale. Sale mucho el tema de la Unión Europea y todo eso en varios aspectos. Os pongo un ejemplo. Yo hablé con cómo veo yo la movida de la coordinación del movimiento obrero a nivel continental o la esfera que queramos, ¿vale? Yo hablé una vez con un compañero de Suiza que era dirigente de industria de algún sindicato importante de allí, tipo comisiones, y también era militante comunista ya de toda la vida y todo eso. Y estábamos hablando una vez en una charla en un grupo con gente un poco de toda Europa sobre esta cuestión, ¿vale? Y el compañero creo que dijo una cosa bastante interesante, que decía, la táctica posiblemente sea muy difícil intentar confederar al movimiento obrero desde dentro del movimiento obrero sin que antes haya una confederación eficaz de los elementos militantes y activistas políticos de los partidos políticos que actúan en el movimiento obrero, que tienen una relación con él, a nivel, por ejemplo, de escala europea, ¿vale? O sea que de alguna manera la confederación primero tiene que ser entre las izquierdas y posteriormente, o de alguna manera paralela, intentar desplegar una influencia política sobre el movimiento obrero desde las organizaciones políticas, ¿vale? Si os dais cuenta, esto suena mucho a las movidas estas clásicas del doble carné y tal, como el carné del partido y el carné del sindicato y bueno, pues cómo operaban las internacionales y estas cuestiones, ¿vale? Entonces entiendo que para lograr eso seguramente sea mucho más rentable en términos de coste-beneficio y esfuerzo adoptar esa aproximación que directamente a través de los sindicatos, ¿vale? Ese es mi punto de vista, ¿vale? Así que lo decía. Luego, preguntaba David qué opino de las políticas medioambientales de la Unión Europea, ¿vale? Yo es que parto de la idea de que la sociedad humana no es algo ajeno al medio ambiente y al ecosistema, ¿vale? Entonces, yo entiendo que en el momento en que las políticas medioambientales de la Unión Europea están enfocadas creo, desde mi punto de vista, un poco en ese tercer enfoque, ¿no? De hay que avanzar, pero no hay que dejar a nadie detrás, que creo que es un enfoque neoliberal del asunto, donde sigues dejando que el mercado sea la fuerza decisiva que reorganiza y reasigna recursos, donde no se hacen más que poner regulaciones por una parte y por otra parte intentar hacer estímulos fiscales en positivo o negativo, pero
Aquí nadie habla de cómo vamos a obligar a las empresas a tomar determinadas decisiones para que no sean dañinas y tal. Eso está ausente del debate. Yo entiendo que eso va a ser dañino para el medio ambiente en el momento en que es dañino para la sociedad humana también, ¿vale? O sea, que no nos vale de nada bajar 2 grados la temperatura del planeta si a la vez lo que generamos es, por una parte, un problema social muy importante e incluso generamos condiciones políticas para que determinados sectores reaccionarios se aprovechen de esas cuestiones para ganar crecimiento y fuerza y desplegar otro tipo de políticas, por ejemplo, nacionalistas, ¿vale?, de tipo ultraderecha, y estas cuestiones pueden cebarse, pueden alimentarse de eso. Os ponía antes el ejemplo. Cuidado, no vaya a ser que Vox gane las elecciones en Aceralia en un momento dado, ¿vale? Cuidado con esas cuestiones. Yo creo que con eso está un poco contestado esta cuestión, ¿vale? Vale, una compañera, Bea, creo que era, hablaba del tema del reparto del trabajo. Mira, esto es especialmente un ejemplo de la idea esa de decir, escala la política para arriba. O sea, tira para arriba, tira por lo largo en la reivindicación para intentar integrar a más gente, a más sectores de la clase, y de esa manera puedes sortear las contradicciones que haya dentro de la clase trabajadora, ¿vale? El tema del reparto de trabajo es claro eso. Ten en cuenta que si reduces la jornada de trabajo a la mitad en toda España, o sea, no en el convenio, en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Donde pone 40, ahora pone 20. ¿Vale? Tú estás, haciendo la cuenta de la vieja, me puedo equivocar porque no soy bueno en las matemáticas, pero estás duplicando las necesidades de contratación de las empresas, por una parte, en principio, y por otra parte estás duplicando los salarios. Porque las empresas tienen que contratar al doble de gente para mantener la producción, ¿vale? Estamos hablando de reducción de la jornada sin reducción del salario, ¿vale? Eso es como cuando la huelga de la canadiense, ¿vale? Entonces, esta política, ¿qué impacto tendría en la competitividad entre trabajadores, en la percepción que tienen determinados colectivos dentro de la clase obrera de toda esta historia de la escasez, del empleo, de que siempre estamos con el agua al cuello, de que nos están amenazando continuamente? ¿Qué impacto tendría? Yo creo que hay que explorar esas historias. Y hay veces que tienes que tirar por lo largo. Yo creo que los americanos con el Green New Deal lo que hacen es tiro por arriba. No me dedico a la microgestión de las problemáticas concretas de cada colectivo específico y tal, sino que genera una política y unos planteamientos políticos que engloban a sectores muy grandes de la población. Eso me parece interesante. Obviamente todos esos 4 enfoques que planteaba yo no entiendo que sean contradictorios entre sí, ¿vale? Lo que pasa es que yo sí creo que hay unos que permiten avances estratégicos y otros que son pequeños pasitos que, bueno, no lo hacen mal a nadie, pero en el momento en que tú conviertes la cuestión individual de mi comportamiento individual en la política estratégica de tal, como hace... A ver, yo es que creo que el discurso que lanzan algunas empresas que se suben al carro de las políticas ambientales va en ese plan, de cambia tu movida individual. ¿Sabes? Lo convierte en una movida de consumo individual y otro mercado más, donde tal. Y es que nos la juegan con ese asunto, ¿vale? ¿Es malo que cambies tus conductas individuales? ¿Es negativo? No. Pero obviamente eso no nos permite generar avances estratégicos a gran escala. Eso es el problema que veo yo. Luego hay otra cuestión que detecto y es que creo que hay que hacerse una pregunta, ¿vale? Con todo el tema de que hay que convencer a la gente, hay que tal. O sea, nuestra táctica política desde la izquierda se basa en la evangelización. O sea, no podemos hacer algo más que evangelizar. ¿Sabes? De que tú explícales lo mal que va todo. ¿Sabes? No, esto se acaba, no sé qué, o la ciencia dice esto y ya está. Y creeremos que de repente la gente va a tomar conciencia de que... Yo creo que la historia del movimiento de la izquierda, del movimiento socialista,
una de las cosas que nos enseña es que hay que ser mucho más finos en las tácticas y en el juego de estas cuestiones, ¿vale? Y hay veces que hay que saber intervenir, ¿vale? Por eso hay agitación, hay propaganda, hay toda un arte, una ciencia en esa cuestión que hay que aprender, ¿vale? Vale, y una pregunta que hacía un poco Pin, a ver, yo es que no, este tema del medio ambiente y del cambio climático, pues sobre todo el cambio climático, creo, porque yo sigo insistiendo que esto es como vencido con Naomi Klein, en lo que dice, esto lo cambia todo, ¿no? Esto nos sitúa ante un acantilado en el que ya no hay otra escapada, ¿vale? Yo creo que no hay lugar a que desde la izquierda, digamos, deja las cosas ir y no nos preocupemos de este asunto, ¿vale? Y ya se solucionará, ya están haciendo normativas, ¿no? Porque, por lo mismo que decía antes, ¿no? Es que decir, hay unas políticas, hay una parte, digamos, del establishment que está, por una parte, negando la cuestión del cambio climático, hay otra parte del establishment que la acepta y la está integrando en sus políticas, pero están intentando resolver la contradicción desde el punto de vista de sus intereses de clase. Entonces, por ejemplo, hay sectores de la industria energética que están migrando el capital a las renovables y están viendo negocio ya con esta historia. Hay otro sector de la industria que está intentando resistir, a ver si haciendo lobbies, con todo el tema del negacionismo, todas estas historias. ¿Qué hay aquí? Aquí hay una batalla, no solo entre dos sectores digamos, de las élites, ¿no? Capitalistas, sino está por ver si desde el punto de vista de las clases populares y de la clase trabajadora establecemos una agenda propia con respecto al tema del cambio climático que no sea ninguna de las dos facciones. Si tenemos nuestra propia agenda y qué contenidos debe tener esa agenda. Yo entiendo, por ejemplo, que las políticas estas que vienen de la Unión Europea básicamente están en la agenda de la parte del establishment que ha asumido esto y que, bueno, pues es todo regulacionismo, políticas fiscales, o que lo organice todo el mercado, ¿no? Yo creo que eso no nos vale. Eso puede ser un desastre. Y de hecho, repito, puede abrir la puerta a que determinadas opciones muy reaccionarias, que hoy en día están en el mercado electoral y social, político, cojan ahí una cabeza de playa que cuidado, ¿sabes? Que cuidado con esta historia. Pues bueno, un poquitín esas cuestiones. Yo lo del cinturón de fuego y las causas del calentamiento ya lo dije en la primera diapositiva. Yo parto del axioma de que yo me remito a la ciencia hegemónica. No es un tema que tenga dudas y no soy especialista en el asunto, pero bueno, en principio parto de ese axioma. Entrar en un debate de si esas son las razones, la ciencia, digamos, lo que dice el panel intergubernamental de las Naciones Unidas es el relato tal o hay otras consideraciones y tal, eso ya creo que es otro debate en otra escala, ¿vale? Diferente, que no voy a entrar aquí. Y una última cuestión que es muy relevante, ya no está tan relacionado con estas políticas, ¿no? Del tema del cambio climático, pero yo creo que a medida que vayamos planteándonos retos políticos y de alguna manera dándonos de bruces con los retos políticos que tenemos, yo creo que todo el tema de la Unión Europea y de qué estrategia ante la Unión Europea y todo eso va a ser cada vez más relevante tener un tal, y yo coincido con David en lo que decía de que esto es el debate, ¿vale? En muchas cuestiones. Yo, independientemente de que estemos en una estrategia de transformación de la Unión Europea o de salida de la Unión Europea, yo no me cerraría en banda en este momento a ninguna de las dos opciones, y yo lo que entiendo es que siempre tú vas a necesitar una fuerza, un contrapoder organizado para provocar los cambios. O sea, los tratados de la Unión Europea, que de alguna manera son una cadena de fuerza, una camisa de fuerza que impide el que determinadas políticas que hay que hacer a favor de las clases populares se hagan, esos tratados son el resultado de una correlación de fuerzas sociales, no al revés. No son esos tratados los que han creado esas situaciones sociales. Yo creo que hay que tener una visión materialista histórica de este asunto, ¿vale?
Entonces, para cambiar esos tratados, también habrá que modificar la correlación de fuerzas sociales. Por eso hablamos de la coordinación del movimiento obrero en la Unión Europea, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? El empezar a aceptar que en la Unión Europea, yo creo que independientemente de la estrategia a largo plazo que plantees, siempre vas a necesitar un marco europeo de organización, de coordinación de fuerzas. Pensar, por ejemplo, que España o que Italia o que un puñado de países de la Unión Europea, de repente, por las razones que sean, hagan una salida, ¿vale? Y que además esos gobiernos que salen de manera coordinada sean gobiernos de izquierdas, progresistas, que tienen una agenda política tal. Para que no te aplasten económicamente en la escena internacional, tú vas a necesitar de que fuerzas progresistas en otros países te estén apoyando. O sea, por ejemplo, que de repente España sale y salen los alemanes y dicen, no, aquí pues me vais a pagar los 900.000 millones de euros que tenéis de deuda y tal. O os vamos a cortar el acceso al petróleo, a tecnología o no sé qué. O te hacen un rollo de estrangulamiento económico, ¿vale? Si tú tienes la posibilidad de organizar huelgas masivas entre los trabajadores alemanes para obligar a su gobierno a cambiar esa política, así todavía te puedes plantear el tema de la salida. Si no puedes hacer eso, es un suicidio, ¿vale? Porque realmente el país es no, en la esfera internacional hay más consideraciones sobre esto, pero te aplastan. Entonces, es sí o sí el tema de la coordinación, el tema del contrapoder organizado, ¿vale? A nivel continental o mundial o como lo veamos. Ese es mi punto de vista. Bueno, y hace un comentario aquí David, no sé si... No sé muy bien la pregunta, pero yo entiendo que Es sobre esto que estabas hablando de... Sí, de la correlación, de si los tratados son un reflejo de la correlación de fuerzas sociales y todo. A ver, los tratados europeos y sobre todo yo creo Maastricht, el Tratado de Lisboa, cuando empiezan a ponerse mega neoliberales, ¿vale? Yo entiendo que esos tratados se hacen en un contexto muy concreto de la historia europea, donde está la caída de la Unión Soviética, donde está la debilidad estratégica de las fuerzas de izquierdas y del movimiento obrero, elementos de crisis económica, la ofensiva neoliberal a saco, y es en ese contexto donde hacen los tratados. Pero si os dais cuenta, la ofensiva es previa a los tratados. Pues primero desorganiza las fuerzas y luego les implanto esto, que además ya es como la camisa de fuerzas. Es un poquitín mi punto de vista sobre esta historia, lo que yo llamo una visión materialista histórica del asunto. Si os interesa profundizar sobre esto, hay un artículo en La Mayoría que se llama Las ilusiones de la salida por la izquierda de la Unión Europea, Lexit, ¿vale? En lamayoría.online, que es un poco la explicación mejor de esta cuestión de lo que yo he hecho ahora. Y no sé si alguna cosa más. Yo, por mí, ya llevamos ya casi 2 horas. Y entonces lo dejaría. Con la esperanza de que vayáis para casa con más dudas de las que empezó tal, que creo que era el objetivo, ¿vale? Nada más. Muchas gracias. Había levantado la mano Pin. No sé si quieres decir algo, comentar algo rápido, Pin. Dale. Bueno, oye, nada, dices Quique que ya no más, pues nada más, entonces. Vale, bueno, pues nada, pues queda entonces ahí la incógnita de qué le pasaría a Pin por la cabeza. Nos despedimos entonces, le paso la palabra a Héctor y yo por mi parte, pues eso, muchas gracias por la participación, que fue muy, muy elevada y muy participativa, y nos vemos entonces la semana que viene. Héctor. Pues nada, darte las gracias, Quique, por todo lo que aportaste y que ya no es la primera vez que te oigo el tema de la coordinación entre sindicatos en Europa y que me parece algo muy de visionario. Quiero decir, parece algo muy complicado, parece algo como muy realizable,
pero al final, igual que Julio Anguita, los que tienen visiones así como muy grandes y de logros muy grandes, el tiempo siempre les acaba dando la razón. Y como no es la primera vez que te oigo, me parece que por ahí va. O sea, al final, como no nos coordinemos y como no nos juntemos entre todos, no vamos a conseguir gran cosa. Y si las grandes empresas son prácticamente un dueño o casi un dueño que tienen varias plantas alrededor del mundo, si no nos juntamos entre países no vamos a conseguir nada. Por eso me parece que es una apuesta muy buena. Nada más. Venga, pues un abrazo y nos vemos la semana que viene. Bueno. Chao. Chao. Venga, micro para todos. Chao, nos vemos. Adiós. Todos, gracias. Hasta luego. Adiós.